movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor. Esto es Aprender Haciendo. Un programa de desarrollo humano con entrevistas y reflexiones católicas para Radio San Juan Diego. Sintonízalo todos los martes a las 10 de la mañana por Facebook Live Diócesis de Cuautitlán. También por www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Muy buenos días, es martes de Aprender Haciendo. Gracias por el favor de su atención. Y vamos a seguir con la segunda parte de nuestro programa, Teología del Hogar. Hoy tenemos también puntos muy importantes que destacar, que conocer, para poner en práctica esta manera de tener esta cercanía, este encuentro con Cristo desde nuestro hogar. Si no viste el programa pasado donde planteamos 3 puntos importantes, que era el hogar como nuestro lugar sagrado, la familia como iglesia doméstica y este punto importante que era la antesala, que es el hogar como antesala del cielo. Te invito a que busques en Facebook ese programa anterior. Y hoy que iniciamos este día con algunas dificultades técnicas, pero gracias a Dios ya estamos aquí, ya estamos iniciando este programa. Y si todo está bien, todo se escucha bien, gracias también a Patti que nos ha ayudado aquí a mantener este contacto. Si nos ayuda también a compartir en las diferentes páginas, que fue lo que ya no pudimos enlazar. Que nos ayude Patti a enlazar en las demás páginas para que todos puedan ahí seguirnos. Y bueno, a los que ya están conectados, pues también pedirte que nos ayudes a compartir este link, porque estos temas son muy importantes para nuestra vida cristiana, para nuestro caminar de nuestra alma hacia Dios. Y tiene que ver con el hogar, que es una base importante. ¿Sabes qué tienen en común las palabras casa, domicilio, morada, vivienda, horno, fogón, chimenea, lumbre, forja? Te lo repito. ¿Sabes qué tienen en común las palabras casa, domicilio, morada, vivienda, residencia, horno, fogón, chimenea? Si sabes qué tienen en común, escríbemelo en los comentarios. Hoy vamos a tener un análisis un poco más profundo acerca de esta teología del hogar. Vamos a tomar como referencia a 2 autoras estadounidenses, que ellas fueron las que comenzaron a coger este término de la teología del hogar, interesándose en cómo podíamos tener este encuentro con Dios en nuestro hogar. Pero también es muy importante visualizar que la familia ha sido objeto de estudio de las ciencias sociales. De hecho, alguna vez supongo que has escuchado que la familia es la célula de la sociedad. Esa parte fundamental de donde se van formando también las sociedades. Y es que en este estudio que se hace de las ciencias humanas, pues ha habido a lo largo del tiempo cambios, porque hay diferentes maneras de creencias, hábitos, pues ahora actualmente cómo nos comunicamos, cómo nos desarrollamos en los avances tecnológicos, los avances en la industria. Toda esta tecnología hace que la manera de vivir cambie. También el acceso a la información. También actualmente tenemos una infodemia, que es un exceso de información. Y a veces al no saber clasificarla, también afecta cómo nosotros nos vamos relacionando, cómo vamos construyendo esa célula que es la familia, que posteriormente pues también va modelando y va guiando lo que es la sociedad. Bueno, pues también la iglesia le interesa mucho la familia.
no solo desde el punto de vista del estudio como las ciencias sociales, sino también porque en esta célula la Iglesia tiene un compromiso con la familia, que es la de la preparación, la de la enseñanza. Y es algo que muchas veces también se rechaza, que no se acepta. Bueno, para llevar a cabo un matrimonio, para conformar una familia, la Iglesia Católica, pues tiene este sacramento del matrimonio. Ese es el modelo pensado por Dios para iniciar un proyecto familiar, un proyecto de familia. Y esta célula tan importante tiene que tener una preparación. Por lo general, la preparación al comienzo de estos proyectos está centrada en 2 instancias. Un curso prematrimonial que se da usualmente y que es un requisito en la Iglesia Católica y que les digo muchas veces lo rechazan y que es demasiado corto, una preparación demasiado corta para lo que realmente implica este proyecto. Y no lleva más tiempo precisamente por esta queja. ¿Para qué tanto tiempo? ¿Para qué tenemos que hacerlo? Pero es por no comprender la importancia de la familia. Y el otro punto, la otra instancia que tiene que ver para esta formación, para el inicio de estos proyectos, es la experiencia que se tiene o el ejemplo que se tiene de las familias cercanas. Hace poco también me tocó escuchar una plática de asesoría que daban aquí en la curia a algunas personas que buscan la nulidad del matrimonio, precisamente porque no hubo esta preparación, precisamente porque no se tiene la conciencia de que se va a iniciar un proyecto de vida que está planeado por Dios y que algunos tienen o tenemos la vocación a esta vida así, algunos no. Y entonces ese discernimiento, si no está bien hecho y si está motivado por cuestiones solamente emocionales, por cuestiones solamente de tendencias o de costumbres o de alguna expectativa personal, pues carecerían de esta preparación que implica vivir con esta gran bendición que Dios ha concedido a las personas que están llamadas a formar, a tener el sacramento del matrimonio. Sin embargo, la importancia de la educación sobre la familia y el hogar se da cuando se reconoce la calidad de este núcleo o esta unión que se espera para iniciar esta primera etapa fundamental para la formación de la sociedad, como lo dice San Juan Pablo II. Él trabajó mucho por la familia, sus enseñanzas tocaba estos puntos. La familia posee vínculos vitales y orgánicos que constituyen la sociedad. Lo sabía muy bien el Papa tiene algunas encíclicas en las que enseña y apoya este fundamento. Sabe que la familia tiene que tener un alimento continuo, que tiene que nutrirse, que tiene que tener a Dios como base fundamental y que debe de también promoverse el servicio en esta pequeña comunidad, en esta iglesia doméstica. Entonces, para ir comprendiendo mejor este tema de la teología del hogar, pues hoy vamos a tratar de hablar de conceptos. Si ya están ahí escuchándonos y siguiéndonos, si ya todo se oye bien, ya todo va bien. Bueno, es que vamos con un delay y Patti yo creo que todavía no me checa aquí. Bueno, a partir de esto que les he dicho, la familia como célula importante, como base de la sociedad, bueno, los estudios que se han hecho, que he buscado, ha sido a través de los libros de Carrie Gress y Noli Mering, que abordan la teología del hogar, complementando este concepto con el magisterio de la Iglesia y las Sagradas Escrituras, con el fin de diseñar propuestas de educación familiar, que estamos en esta introducción diciendo que ese es el gran problema que hay ahorita, que ya no se ve el matrimonio como este propósito de vida, como esta manera también de vivir una vocación, sino simplemente porque
A lo mejor que es un protocolo que quieren, o a lo mejor quieren una fiesta, a lo mejor sin una verdadera preparación de lo que es, seguir a lo mejor alguna tradición, alguna creencia, pero sin ver la importancia de construir en conjunto un proyecto de vida familiar satisfactorio, estable y permanente. Bueno, también para seguir hablando de este tema de la teología del hogar, pues se han añadido enseñanzas, o vamos a tocar enseñanzas del Papa San Juan Pablo II, del Papa Francisco, de San José María Escrivá. Y bueno, estas enseñanzas nos van a ayudar a ver qué es este hogar que nosotros, esta teología del hogar que nosotros estamos compartiendo con todos ustedes. ¿Recuerdas que al inicio te dije que tenían en común estas palabras? Casa, domicilio, vivienda, residencia, etcétera. Bueno, todas ellas son sinónimos de hogar, pero para entrar mejor en este trabajo, en esta enseñanza de la teología del hogar desde la fe cristiana, pues quiero compartirte esta definición según la Real Academia Española, porque nosotros vemos estos sinónimos: la casa, el domicilio, la morada, la vivienda. Gracias a todos los que nos están diciendo que sí se escucha bien, que ya estamos ahí en línea, y gracias por ayudarnos a compartir también este contenido. Bueno, vámonos al primer concepto. Esos son sinónimos de la palabra hogar. Pero, ¿qué es el hogar? ¿Y por qué lo estamos tocando así? ¿Por qué nos decimos teología de la casa, teología de la vivienda? ¿Por qué decimos teología del hogar? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, el hogar es el espacio donde se genera fuego de manera voluntaria. Otra definición, pues es estos sinónimos que decíamos: la casa, el domicilio. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros entrar a reflexionar ese salto entre relacionar fuego con la casa y domicilio? ¿Qué tiene que ver fuego con la casa y domicilio? Porque de ahí viene la palabra hogar. El uso de esta noción nace de la reunión de las familias. Como te digo, a lo largo del tiempo, bueno, pues la manera de relacionarse, de convivir o estar ajenos a todo con lo que contamos hoy, para darse calor, para tener ese momento de reunión, las familias se reunían alrededor de una hoguera en búsqueda de calor y de paz. Y de ese punto, de ese fuego en el que se reunían para darse calor y que aprovechaban también para esa convivencia, surge este término de hogar. Hogar que viene de hoguera. Ese calor, ese fuego, es el espacio donde se genera un fuego de manera voluntaria. Bueno, y por familia se entiende al conjunto de personas entre las que median lazos cercanos de sangre, de afinidad o adopción. Nuevamente, de sangre, de afinidad o de adopción. Por eso en algunos momentos escucharán que les decimos: buenos días, familia de Radio San Juan Diego, buenos días, esta familia de la diócesis de Cuautitlán, porque tenemos esta afinidad, ¿verdad? Bueno, independientemente de la cercanía física o geográfica o de la cercanía afectiva o emocional, la familia es este conjunto de personas que median con lazos cercanos de sangre, de afinidad o de adopción. Entonces, ya teniendo en cuenta estos conceptos, pues nosotros vamos a poder llevar a cabo mejor este trabajo de la teología del hogar, porque quiero decirte algo, que tanto para esta enseñanza como para muchas cosas que tú quieras lograr en la vida, no es necesaria solamente la voluntad. Necesitamos algo mucho más importante. Necesitamos acción. El tema te puede sonar interesantísimo, puedes tener dudas, inquietudes, preguntar acerca de ellas, que obtengas las respuestas, pero si tú no pones en práctica lo que se aprende, lo que aquí se está compartiendo o lo que esta teología del hogar nos quiere enseñar,
pues no vas a ver un resultado. No se va a tener un resultado en lo absoluto. Para que esto se logre, se tiene que poner en acción. Y a veces el error puede caer en que vemos todo de manera integral y queremos un cambio. Nos suena tan importante, sabemos, empezamos a reconocer el bien que nos hará, todo lo que colabora para el buen vivir y para el propósito que tenemos, pero entonces queremos como radicalmente hacerlo. Y no es así. Un bebé, cuando empieza a dar sus pasos, empieza con temor, empieza con fragilidad, a veces se cae, y no porque él viera que ya sus hermanitos corren y todo, él puede hacerlo. Él tiene que ir paso a paso, con constancia, practicando. Y algunas veces se cae y tiene un poco de temor, pero en continuar y en seguir poniendo en práctica es como se logra. Este ejemplo te lo doy para que no desistas. Si en algún momento tú empiezas a poner en práctica algunos de estas enseñanzas, no desistas si de repente no estás viendo un resultado. Cuando tú plantas una semilla, no ves al siguiente día los frutos. Hay que tener paciencias y esos son valores y virtudes que nos ayudan también en el crecimiento personal. Ahora, tener a Cristo en nuestro hogar, un lugar, un espacio sagrado en el que podamos convivir, tener a Cristo ahí, es lo que nosotros buscamos a través de la teología del hogar. Porque el hogar es el lugar, como lo decíamos la semana pasada, en el que nos sentimos seguros, en el que somos libres, en el que tenemos ese espacio para ser nosotros. Por eso la frase, ¿la has escuchado alguna vez? Hogar, dulce hogar. Esa calidez que solamente sientes ahí, esa comodidad que solamente sientes en tu hogar, esa seguridad que tienes ahí, eso es lo que debería de ser. Y eso es sobre lo que vamos a trabajar. Porque como vimos, el hogar, también aquí hay una cuestión importante que no podemos dejar de lado. No todos los hogares constituyen una familia. Y una familia puede estar integrada por más de un hogar. Por ejemplo, te decía, nosotros somos la familia de Radio San Juan Diego. Entonces esta familia está integrada por más de un hogar, de todos ustedes que nos escuchan del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Entonces, para que vayamos teniendo estos conceptos mucho más claros. Bueno, existen expresiones que utilizan la palabra hogar y que hacen referencia a aspectos de la casa que no se pueden ver ni tocar, sino que enmarcan conceptos de sentimientos como lo que te decía, al calor del hogar, hogar, dulce hogar. Estos no son aspectos que tú puedas ver o tocar, sino que definen cómo es este espacio en el que nosotros nos desenvolvemos. Bueno, perdón. Hay una exhortación apostólica del Papa Francisco, que también tiene algunos años. El Papa Francisco en el año 2016, bueno, ya casi va a ser una década, él escribe esta exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor. Y él nos explica ahí que el hogar debe de seguir siendo el lugar donde se enseña a percibir las razones y la hermosura de la fe. Esto está en el numeral 287. Si tienes esta exhortación apostólica, yo te invito a que vuelvas, que la desenvolves y a que vuelvas a leerla, porque te va a servir mucho para seguir poniendo en práctica la teología del hogar. Y entonces, esta parte donde el Papa Francisco nos dice, en la vida cristiana, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseña a percibir las razones y la hermosura de la fe, donde se enseña a rezar y sobre todo donde se enseñe a servir al prójimo. Entonces este va a ser el primer análisis que nosotros podemos hacer de nuestro hogar. ¿Qué tanto se está percibiendo en mi hogar, en tu hogar, estas razones y estas hermosuras de la fe? ¿Sí las estamos poniendo en práctica? O a veces decimos, ay, nadie me hace caso, mejor desisto,
¿Recuerdas que te decía que es un proceso y hay que hacerlo y hay que tener paciencia porque no en todos los hogares va a permear de la misma manera? Algunos requieren un trabajo un poco, no desesperar y continuar siendo constantes. En algunos casos, uno u otro van a empezar a tomarlo en cuenta, a veces el esposo, a veces los hijos, a veces la mamá. Pero si ya en ti, que estás viendo este programa, está ese interés, comienza a trabajar. Ya tienes aquí 3 puntos fundamentales que nos está diciendo el Papa Francisco. Que se enseñen las hermosuras de la fe, que se enseñe a rezar y que se enseñe a servir al prójimo. Porque también el hogar es un lugar de intimidad. Y para que nosotros podamos hacer presente a Dios, porque hasta puede surgir esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo vivir mi fe en medio de las exigencias y alegrías del día a día? ¿O de qué forma puedo tener más presente a Dios en el hogar, dentro de todo este ruido, dentro de todo este frenesí, dentro de todo este quehacer diario? ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo presente a Dios? ¿Y cómo puedo vivir mi fe en medio de todo esto? Estas preguntas que nosotros tenemos nos van a dar la pauta para que nosotros podamos convertir esa casa, ese domicilio, en un verdadero hogar. Que nuestros hogares, ese es el propósito de esta teología, que nuestros hogares sean un lugar de encuentro con Dios. Y hay que empezar a hacer trabajo, así como cuando tú tienes un patio, está lleno de hierba, hay que deshiervar, hay que limpiar, hay que fertilizar la tierra, hay que conseguir buenas semillas. También en el hogar, para trabajar en construir este hogar en un lugar de encuentro con Dios, pues tenemos que empezar a dar esos pasos. Y a veces puedes empezar por los pasos más pequeños, no tanto trabajar en el otro, sino empezar a trabajar en nosotros mismos. Porque ahora vamos a darte otro concepto, el de teología del hogar. La teología es una ciencia. Es la razón del creyente que está iluminada por la fe. Es ese tratado de comprender mejor los misterios revelados de Dios. Para conocerlos, para poder ir entendiendo mejor, está basada la teología en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Entonces, la teología presupone la fe. No solamente es un mero ejercicio de curiosidad intelectual, no solamente se trata de un deber del hombre, no, tiene que ver también con nuestra fe que nos ha sido dada por Dios. Y es un trabajo que vamos a ir haciendo también nosotros de manera personal. Y en palabras de San Juan Pablo II, la teología es una ciencia que tiene a su disposición todas las posibilidades del conocimiento humano. Es libre de uso de sus métodos y análisis, pero al mismo tiempo debe de tener en cuenta su relación con la fe de la Iglesia. La fe no es algo que nos debemos a nosotros mismos, más bien la fe está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. A partir de ahí, se podría decir que la teología del hogar es la comprensión del hogar desde la fe cristiana, a la luz de la cual el creyente profundiza en su significado, en el plan de Dios y reconoce el lugar de santificación para la familia. Ahora sí, con este concepto podemos darnos cuenta la importancia del hogar. Si ya no tuvimos esa preparación previa, como dicen, para este proyecto tan importante que es el matrimonio, que es la familia, lo ideal sería tener conciencia, preparación y todo, pues estamos en tiempo de lograr que nuestro hogar sea ese lugar de santificación para la familia. Y por eso vamos a ir haciendo ese análisis de lo que nos ayuda a lograr este propósito, tener un hogar como un lugar de encuentro con Dios para que podamos entonces santificar a la familia. El término teología del hogar, como les decía hace un rato, se ha hecho habitual debido o gracias a 2 escritoras estadounidenses, Carrie Gress y Noel Marin.
quien han dedicado estos libros a este tema y describen el hogar como un anticipo del cielo, que lo vimos en el programa pasado. Tenemos ejemplos también, ejemplos, y uno que me encanta, que es de una mujer mexicana. Ella ya está en su proceso de beatificación, ha sido beatificada y está en el proceso de canonización, y ella es Conchita Cabrera, Concepción Cabrera de Armida. Esta mujer, que fue hija, esposa, madre, y que también atendió al prójimo, y que también se desarrolló en un hogar donde había este calor voluntario, al calor de un hogar que fue modelándola y dándole estos valores de servir al prójimo. ¿Recuerdas estos puntos que dijimos que eran fundamentales de acuerdo a San Juan Pablo II? Que era para tener en el hogar donde podríamos nosotros compartir las hermosuras de la fe, enseñar a rezar, que nos sea el Papa Francisco, y sobre todo servir al prójimo. Eso lo hizo Conchita Cabrera. Eso lo puso en práctica. Y es una mujer mexicana de San Luis Potosí, que supo, que vivió actuando con acciones, esto que es la teología del hogar. Que el hogar sea un lugar de encuentro con Dios para santificar a nuestra familia. Ella tiene algunos libros importantes que les pueden servir también para el crecimiento espiritual, y si quieren conocerlos o saber más de ellos, nos pueden escribir al correo electrónico de Aprender Haciendo. Ahorita también le voy a comentar a Patti que lo pueda poner en los comentarios, por si quieren conocer de estos libros espirituales que nos pueden ayudar también en este trabajo, en esta elaboración que nosotros vamos a hacer para que podamos convertir este hogar. El correo es aprenderhaciendo37@gmail.com. Todo con minúsculas y todo junto, aprenderhaciendo37@gmail.com. Uno de estos libros de María Concepción Cabrera de Armida es La vida espiritual de una madre de familia. Ese te va a ayudar muchísimo. A veces no sabemos por dónde dirigirnos, y el ejemplo de ella nos puede ayudar bastante. Y otro libro que habla acerca de vicios, de los vicios que afectan en nuestro camino de santidad. Pero para concluir el programa del día de hoy, quiero hablar de dos modelos muy importantes que serán la base de nuestra teología del hogar, y es la familia de Nazaret. Y estamos hablando de María Santísima y del Señor San José. Por hoy vamos a hablar de uno de estas características que ellos tienen y que nos ayudarán. Ese paso importante nos ayudará a crecer, aprender haciendo 37@gmail.com. Sí, ahí está ya escrito, para que si quieren conocer más acerca de estos libros espirituales, me escriban ahí y se los podamos compartir. Bueno, una de los valores, o uno de estos valores que nos van a ayudar y con el cual podemos empezar a trabajar para llevar a cabo esta teología del hogar, es algo que nos enseñaron María y José. Y es esta virtud de la obediencia. Empieza a trabajar sobre ti mismo, analizando cómo estamos en relación con la obediencia. Más si eres jefe de familia, madre de familia, si estás en tu matrimonio, o si eres mamá soltera, estás sacando adelante a tus hijos, o si ya eres como muchos de nuestros hijos que ahorita para los estudios se tuvieron que ir a otro lugar de la República y están viviendo ellos solos ahorita, y también tienen que formar un hogar y también tienen que darle un espacio a Dios, que es importantísimo. Analízate. ¿Cómo vas en cuestión de la obediencia? María nos da ejemplo porque ella conoció a Dios a través de las Escrituras, y entonces cuando el ángel se presenta,
y le da el saludo y le hace saber ese plan de Dios donde le dice que será la madre del Hijo de Dios, ella tiene la posibilidad de preguntar cómo va a ser eso. Ella tiene la posibilidad de tener este contacto y entonces responde, hágase en mí según tu palabra. Ese fiat de María. Lo importante de escuchar a Dios. También el Señor San José, pues él también es un ejemplo de obediencia, porque él ya estaba desposado con María. Tenían que pasar un año, aunque estaban desposados todavía cada uno en su casa, para que al cumplirse ese periodo de un año ya pudieran vivir juntos como matrimonio. Y en ese lapso es cuando pues viene el anuncio del ángel, María da el sí, y cuando José ve el embarazo de María, pues la verdad es que pues sí se sorprende. La verdad es que sí se descontrola y lo podemos ver en las escrituras. Pero también José recibe con obediencia el mensaje del ángel en el sueño, que no tema tomar a María por esposa porque pues ella está concibiendo al Hijo de Dios. Estamos viendo ahí la obediencia de los dos, pero un aspecto muy importante para escuchar la voz de Dios es importante el silencio. María no hizo un escándalo de esta noticia que recibe. José, aunque se siente turbado, aunque se siente inquieto, tampoco hace un escándalo y lo meditan en el silencio. Y entonces es ahí donde pueden escuchar esta voz de Dios, este plan de Dios. También para cada uno de nosotros hay un plan, hay una misión, y si ya tenemos una familia, vamos a convertir ese lugar en un lugar de encuentro con Dios y en un lugar de santificación para nuestra familia. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que tu hogar sea ese lugar de encuentro con Dios y ese lugar para la santificación de tu familia? ¿Ya empiezas a percibir que hay un trabajo por hacer? Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, la puedes escribir en los comentarios. Este modelo, estos ejemplos tanto de María como de José, con esta virtud que nos enseñan, la obediencia. Por eso te digo, vamos a ir paso a paso, vas a ir viendo, no estamos hablando del hogar solamente en la parte estética, aunque se va a ir embelleciendo tu hogar. Darle un espacio a Dios en nuestro hogar y en nuestra vida lo va a embellecer sí o sí, porque Dios es el portador de todo lo bello, de todo lo bueno. Entonces se va a ir embelleciendo nuestra vida y se va a ir embelleciendo nuestro hogar. Tal vez en este mes de la Biblia puedes empezar pues destinando un lugar. Si no tienes un espacio grande como para un oratorio, pero sí puedes ya visualizar en qué parte de tu casa sería ideal poner un altar donde puedas entronizar la palabra de Dios, donde pueda estar ahí en este mes de la Biblia y poder tener un acercamiento, donde puedas hacer una oración al despertar, donde puedas hacer una oración para bendecir a tus hijos, a tu esposo. Si tú vives solo, pues tener ese contacto con Dios antes de realizar tus actividades, tus labores, para que también puedas ser iluminado por Él, para que entonces sí se cumpla esto de al calor del hogar, ese fuego que también en la Biblia el fuego transforma, el fuego purifica, y eso es lo que nos puede llevar a la santificación de nuestra familia. Y qué mejor si todavía son estos hogares en el que está el esposo, la esposa, los hijos. Entonces, poco a poco, en el silencio de tu corazón, escucha a Dios. No solamente es importante los rezos, es importante dar gracias a Dios, un Padre Nuestro, los Aves María, pero es también muy importante que puedas empezar a poner en práctica esa intimidad con Dios. Proponte, ya que vas a entronizar la palabra de Dios, empezar a leer un capítulo de los evangelios. Puedes empezar por los evangelios, empezar a leer los evangelios de Mateo, Lucas, Mateo, Juan,
Marcos y Juan, puedes empezar a leerlos, proponte eso y meditar en silencio eso que has leído y empezar a darte cuenta en qué tienes que ser obediente a Dios. Ese será el primer paso que propongamos el día de hoy para que así puedas hacer más clara la presencia de Dios en la vida de tu familia. No quieras empezar cambiando al esposo, cambiando a los hijos o que hasta que ellos no cambien no se va a poder, no, un paso a la vez. ¿Recuerdas el ejemplo que te puse del bebé? Él no camina de la noche a la mañana ni corre, va pian pianito, poco a poquito, con temores, con dificultades, se cae, se levanta, sus piernas se van fortaleciendo mientras más empieza a practicar él la caminata. Así también tú, poco a poco, vas a ir practicando. A ver, aquí ya tenemos algunos saludos, vamos a verlos. Pati Liz, gracias Nan por compartir tan bonito e importante tema. Mi hogar debe ser un lugar de encuentro con Dios, en donde mis familiares y seres queridos se sientan acogidos y amados. Debo trabajar en mi persona y mi vida espiritual para lograrlo. Gracias, Pati Liz. Baraquiel Moreno Pacheco, saludos y bendiciones. Nancy, gracias por compartir. Gracias, Barak, de verdad también lo importante que son esta familia que te decía, que a veces tienen, vamos a recordar esos 3 puntos, ¿no? La familia son lazos entre las personas que pueden ser de manera sanguínea, afín, por afinidad o por adopción. Y pues esta familia que hemos formado también aquí en Radio San Juan Diego ayuda mucho y yo le agradezco mucho a Baraquiel, que en estos momentos de altas y bajas está ahí apoyando, y cómo no, centrándonos también a seguir adelante, porque pues a veces también nosotros pues flaqueamos en algunos momentos. Y teníamos otros saluditos arriba, Pati, si me ayudas a ponerlos, porque hoy estamos con la tecnología, con 2 interfaces aquí, aprendiendo. Ay, déjame ver si los veo acá. Gracias Isabel Huitrón, bendecido día. Gracias Giselle Zamoro, gracias Vero Segovia, pues gracias a todos los que nos siguen aquí a través de Diócesis de Cuautitlán. De verdad que hoy sí se nos puso complicado, y tuvimos que de verdad apelar a la paciencia, aquí pedir Espíritu Santo para que nos ayudara, porque se presentó un problema que nunca había pasado con utilizamos un programa que es un automatizador y falló. Gracias Brenda Yáñez, dice que nuestro hogar sea un lugar del encuentro con el Señor. Qué bueno que ya tienen claro cuál va a ser el propósito de esta teología del hogar. Que nuestro hogar, ese calor de hogar, esa hoguera, sea un lugar de encuentro con el Señor. Que no nos gane la tecnología, a lo mejor eso es lo que también tenemos que empezar a analizar. Fíjate que hay un ejercicio que de hecho yo estoy poniendo en práctica ahorita con uno de mis hijos, porque él quiere centrarse en hacer las cosas y al final de cuentas solo lo piensa, pero no lo hace. Lo que te decía, no solamente es necesaria la voluntad, sino la acción. Y todo lo quería tener él bajo control, y ese puede ser otro error, que a veces pensemos que solamente depende de nosotros. Y necesitamos mucho de Dios y necesitamos la ayuda de los más cercanos. Entonces de repente ya era todo un reporujo su cabeza, y has escuchado ese otro dicho que dice hago y no hago nada. Pues eso le venía pasando. Entonces le dije, vas a escribir desde la hora que te levantas hasta la hora que te acuestas todas las actividades que haces. Ahorita te sientas y vas a poner horario. Me levanto a las 4:30, 5 de la mañana. ¿Qué es lo primero que haces? Pero así a conciencia y con sinceridad. Aquí vas a hacer un autoanálisis. Vas a entonces a descubrir si realmente no tienes tiempo, si es cierto que las 24 horas del día no te alcanzan, que necesitas días de 48 horas, o vas a entender perfectamente dónde está la falla. Entonces este ejercicio nos puede servir mucho para también trabajar con la teología del hogar. Y ya que hayas anotado tus horarios y lo que haces, si quieres pon en las 24 horas así en horario como tipo agenda, y sé consciente y di, me paré 4:30. 4:30 de la mañana me levanté. Pon las actividades que hiciste. Así lo hizo y se fue dando cuenta
de que en realidad lo que pasaba es que perdía mucho tiempo. Perdía mucho tiempo porque no tenía bien claro lo que iba a hacer, que había cosas que podía dejar listas desde una noche anterior y lo quería hacer todo al momento, y pues eso ya le enfadaba y le complicaba y seguía perjudicando después el desayuno y después la entrada a la escuela, y también perdía mucho tiempo con el celular. Y con la moda que traen ahorita de traer audífonos, él se estaba ausentando, se estaba alejando de la convivencia y bueno, pues de la oportunidad también de hacer las cosas de mejor manera. Él mismo, hasta ahorita, se ha propuesto ajustar estos tiempos, ¿no? Y ahí es donde empieza el trabajo. Sé que nos pasa a todos, el celular ha sido, es un instrumento útil, pero también nos puede llevar a un vicio, de lo que les hablaba de Conchita Cabrera de Armida. ¿Cuáles son los vicios que nos están afectando? Y él, aunque va a ser su propósito de dejarlo, le va a costar trabajo, pero tiene que sustituirlo por actividades importantes. Y otra cosa de la que se quejan nuestros jóvenes, y que también lo escuché en la homilía del domingo, porque estaban los jóvenes de confirmación recibiendo sus signos, es los jóvenes dicen que se ausentan y se separan del hogar porque no los escuchan, porque los papás están también metidos en sus ideas, en sus cosas y no los escuchan. Y eso lo vimos en el programa pasado. Poder construir la teología del hogar, que nuestro hogar sea un lugar de encuentro con Dios, es saber que no son las decisiones unilaterales, solo lo que yo quiero, solo lo que a mí me va bien, es tomar en cuenta a los demás. Entonces, nos vamos a llevar 2 tareas el día de hoy. Y me dices, ¿qué te parece? No es mucha carga, ¿eh? No es mucha carga. La primera, ¿qué tal estoy en mi obediencia? Porque a veces nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan, ¿verdad? Pero ¿qué tal estoy yo en mi obediencia con Dios? Segunda, ¿qué tanto escucho a los demás? A mi esposo, a mis hijos, a las personas con las que vivo. Y si eres estudiante o estás trabajando a distancia o si vives solo, ¿qué tanto estoy escuchando a Dios? Esos ejercicios los vamos a hacer porque la próxima semana pues vamos a avanzar un poco más en algunos actividades incluso que son mal vistas ahora y que nos ayudan al servicio al prójimo. Vamos a ir paso a paso construyendo, es como una plantita que te digo que si la vas regando y la vas cuidando, la próxima semana ya vas a ver cómo está germinando y creciendo un poquito. Y vamos a tener paciencia. Entonces, ¿qué tanta obediencia tengo y qué tanto estoy escuchando a los demás? Y siendo consciente de esto, si pones también tu altar como tarea número 3 para entronizar la palabra de Dios, pues date esa oportunidad de hacer silencio, como nos enseñan José y María, y en el silencio acoger la palabra de Dios. No todos pueden asistir a misa diaria, pero sí podemos hacer ese espacio para leer la palabra de Dios y medítala en el silencio de tu corazón. Y vamos a ver cómo en esta semana de trabajo vamos a ver esos cambios. Recuerda, no solamente por escuchar el programa. Y ponme en los comentarios, sí estoy dispuesto a hacerlo. Sí estoy dispuesto a hacerlo para que entonces yo también me anime a seguir haciendo este trabajo. No solamente qué bonito, lo escuché, no, sí estoy dispuesto a hacerlo. ¿Sale? Son esas 3 tareas, que tanto estoy siendo obediente, que tanto escucho a los demás, y pues tu altar, entronizar la palabra y leer un poquito cada día para ver estos frutos de una semana que nos darán. Gracias, Giselle Zamoro. Dice, debo trabajar primero en los sacramentos, amar a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo y a todos nuestros seres queridos, que mi hogar sea la casa de Dios, en oración, convivencia, escucha y respetar la opinión de cada uno de ellos. Y te vas a dar cuenta en esta semana que lo pongas en práctica, en acción, todos los días, te vas a dar cuenta de algunos vicios que hay, algunos vicios que hay en tu vida personal para que no seas obediente, algunos vicios que tienes para no escuchar a los demás y algunos vicios que tienes para no dedicarle tiempo a esta intimidad con Dios. Entonces, vete esforzando en hacer estas 3 tareas y ve anotando lo que vas descubriendo.
ya estaba a punto de dar mi espacio para leer la palabra de Dios, pero ya me distraje con esto, o ya me puse a pensar que faltaba esto, o ya las tareas de los niños no me dejaron hacer. Lo que encuentres, velo anotando para que puedas hacer un análisis personal y entonces sí podamos, como cuando hacemos limpieza del hogar, retirar lo que nos sirve y quedarnos con lo que nos hace bien, ¿verdad? Pues gracias. A ver, ahí voy a ver si en sus comentarios sí están dispuestos a hacerlos o solamente nos quedamos con escuchar el bonito tema que compartimos el día de hoy, porque sin acción no vamos a ver resultados. Gracias a todos los que nos siguen desde las diferentes páginas de la diócesis. Gracias por el favor de su atención y sobre todo que sí, para construir ese hogar en un lugar de encuentro con Dios, pues no solamente está la voluntad, está la acción. Gracias, Patti. Y bueno, pues ha sido un gusto estar con todos ustedes. Si Dios permite, aquí nos vemos el próximo martes. Bendiciones para ustedes y para su familia. Te esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Aprender Haciendo. Si el contenido de este programa te ha gustado, compártelo y haz que muchas personas más sean movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor.